4 del 6 al 7. Dice así la escritura, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El pastor Guillermo habló de la nueva vida. Vamos a retomar desde ese punto, desde la nueva vida. Y él tocó algunas cosas acerca también de orar. Y el tema que vamos a tratar es la oración y la nueva vida en Cristo. ¿Por qué tratamos ese tema después de hablar del nuevo nacimiento y de haber empezado ese proceso que definitivamente solo lo hace el Señor? Y es bueno aclarar esa parte porque el hombre está incapacitado para venir a Dios. Dios le salva, pero Dios no anhela o no quiere que el hombre se quede como está, sino anhela que el hombre tenga una relación con Él. La oración es un tema de toda la Biblia. Parece que en el Antiguo Testamento no se hablara mucho de oración, y aunque no aparezca la palabra orar, aparece la palabra sinónimos como clamar, invocar, comunión, buscar, estar con Él, etcétera. Es decir, que la oración no es para el Nuevo Testamento, es un medio de gracia que Dios ha dado para la iglesia. Acompáñenme a Génesis 4, 26, para rastrear un poquito cuándo empiezan los hombres, o cuándo la Biblia habla de que los hombres empiezan a orar. Génesis 4, 26. Dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El término invocar es orar. Es decir, después de la caída, después de los primeros capítulos de Génesis, Dios lleva al hombre ¿a qué? A iniciar una relación con Él. Toda persona que haya nacido de nuevo debe tener una relación con Cristo. Si no la tiene, quizás no ha nacido de nuevo. Y en eso tiene que ver ¿con qué? Con la oración. El término hebreo es cara, significa acosar a una persona. Así debería ser la oración de nosotros ante el Señor: acosar a una persona, llamar fuera, clamar y nombrar, es decir, invocar el nombre del Señor. Es la primera vez que en la Biblia aparece esa palabra, haciendo referencia a que los hombres empezaron a orar y a tener una relación con Dios. Es decir, han pasado muchos años, miles de años, donde Dios siempre ha tenido un remanente y un pueblo que ore para su gloria. Algo interesante es que Dios inicia la relación con el hombre, como aprendimos. Dios salva, y luego entonces todos los creyentes podemos invocar el nombre del Señor. Algunos creen que Dios escucha todas las oraciones, pero Dios solo se relaciona ¿con quién? Con su pueblo, no más. Por eso hay personas que dicen que oran, y uno se pregunta: ¿y cómo oran? Si sus vidas no muestran nada de Cristo. Encontramos muchas definiciones acerca de la oración, y hay una que es muy común pero muy pobre y que se usa mucho en los contextos de acá de nuestra nación, y es hablar con Dios. Eso dicen algunos que es orar, pero la verdad va más allá de eso. Muchos dicen que hablan con Dios. La pregunta es: ¿con cuál Dios están hablando? Porque tienen que haber evidencias de la vida nueva, tiene que haber evidencias de esa oración, tiene que haber evidencias de lo que ahora somos. El camino de la oración es personal. Algunos quieren delegar esa parte. Algunos quisieran que alguien ore por usted en el devocional. Algunos quisieran que otra persona haga esa parte. No hay camino real ni para la salud. Lo de la salud es personal. No hay camino real para el aprendizaje. No hay formatos, no hay cursos, no hay maestros para la oración. Hay gente que dice: voy a dictar un curso de oración. No se puede. El creyente tiene que aprender ¿a qué? A orar. ¿Y cómo aprende a orar? Orando. Orando. Si no lo hace, si tiene una nueva vida, su corazón desea al Señor. Ninguna persona puede delegar al otro para que coma, para que beba o para que duerma por él. Así la oración es personal y nadie puede aprender
estas cosas por otros. Cada uno Dios lo lleva ¿a qué? En un proceso. Hay personas que podríamos decir que no tienen luchas con la oración. Ya tienen su vida disciplinada, sus buenos hábitos y oran. Hay personas que oran una vez a la semana, de pronto si va bien, 2 veces a la semana. Entonces uno se pregunta, ¿cómo van a llegar a entender que el alma necesita la oración, que Dios la ha establecido en su palabra y que el Señor anhela, nos anhela celosamente, dice la Escritura? Miremos el texto de Filipenses 4, dice del 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es fácil citarlo, es fácil leerlo, pero qué difícil es descansar en el Señor plenamente y no estar afanados. Y a veces olvidamos el contexto en el que el apóstol Pablo está allí. Todos les encanta el versículo que voy a leer. Este es el que le encanta a todo el mundo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Pero se les olvida el 12. Dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contexto es que el apóstol está en la cárcel y está diciendo en medio de la cárcel: todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Vamos a mirar varios aspectos, solamente 3 aspectos sencillos de la oración. Quizás usted los haya escuchado, pero la pregunta es, ¿los ha puesto en práctica? Porque todos venimos de un contexto, de una manera u otra, donde hemos escuchado predicaciones de la oración. La pregunta es si estamos orando. El primero es que la oración como necesidad, es decir, nosotros como creyentes tenemos una necesidad impresionante de orar, de venir al Señor a poner nuestro corazón delante de Él, para que ese corazón sea escudriñado, para que ese corazón sea vivificado por el Espíritu Santo. La oración es una necesidad. Podemos decir también con certeza que nadie de los que estamos aquí llegó siendo una persona de oración desde el inicio de su vida cristiana. Todos empezamos sin saber. No sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos si estamos pidiendo bien, estamos pidiendo mal. Y son muchos los versículos que hablan de la oración en las Escrituras, pero si obedeciéramos uno sería suficiente. Si obedeciéramos uno nomás, con ese sería suficiente. La oración como una necesidad podríamos definirla así. Esta definición la encontré en un texto. La oración como necesidad podríamos definirla así. La oración es el oxígeno del cristiano. Es la acción que da vida al corazón sediento y necesitado. Es amor en un diálogo. La oración cambia lo que nunca podrás cambiar tú solo. La oración es lo más importante para relacionarnos con Dios. Obvio que está relacionado a la palabra, porque alguien dirá: ¿y la palabra en la oración tiene que estar qué? La palabra del Señor. Un cristiano que no ora es una contradicción, ¿sí sabía? Es algo que lo deja uno pensando. Como el niño que nace muerto es un niño muerto, un creyente profeso que no ora está desprovisto de vida espiritual. Así como un niño nació muerto, él no tiene vida. Así el creyente, o podríamos decir aquel que profesa ¿qué? Fe, aquel que dice que es creyente, que era lo que compartía el pastor de cómo estamos en un país cristianizado. Yo uso esa palabra para hablar de cómo aparentemente el evangelio se está predicando todos los domingos, entre semana, todo el tiempo. La pregunta es: ¿qué evangelio se está predicando? Si es el evangelio de Mateo 24, que dice el Señor que hasta que se predique este evangelio, ¿cuál? El de las Escrituras, no el del hombre. Es una necesidad porque es un medio de gracia que el Señor dado a sus hijos para tener comunión con ellos. Eso es necesidad constante. La oración no es para convencer a Dios, iglesia, no es para eso. Algunos quieren torcer el brazo en la oración y podemos llorar, es válido. Podemos sentir muchas cosas en la oración, es válido,
Pero algo cierto es que jamás vamos a ¿qué? A convencer al Señor. Hay decretos soberanos, hay un plan establecido, hay un evangelio revelado en las Escrituras y nuestra tarea es sujetarnos a lo que ya está escrito. La oración es para reconocer su gloria, reconocer que dependo de Él para todo en esta vida. Es decir, si no hay esa necesidad en mi corazón, yo tengo que preguntarme, yo tengo que evaluarme constantemente, ¿por qué no hay ese deseo de ir a orar? ¿Por qué no saco el tiempo para ir a orar, pero sí lo invierto en otras cosas? No ha habido un solo hombre en la historia de la Biblia y en la historia de la iglesia que haya sido salvo y que no tenga una relación con Dios, porque es Dios mismo el que inicia esa relación. El pastor citó hartas veces 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El cambio que produce Dios en el corazón de nosotros, es inevitable que podamos no ir a orar, y es donde nosotros tenemos que evaluar esa parte. Es una locura pretender vivir una vida en victoria, como algunos dicen. ¿Se ha escuchado esa frase? Se saluda a algún creyente y le dice, ¿cómo está? Dice, en victoria, pero no ora, no lee las Escrituras, entonces no puedo entender cuál victoria. Se vuelve una muletilla, y de esas tenemos bastantes que quitar en nuestra vida. Dice que una vida espiritual, una vida de testimonio sin orar, no es una vida de testimonio para el Señor. Algunos quieren testificar. ¿Se acuerdan lo que dicen Hechos? Que fuimos llamados para ser ¿qué? Testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, dice, y hasta lo último de la tierra. Pero un testigo sin la vida de Dios no es un buen testigo. Avergüenza el evangelio, no entiende realmente qué es lo que está viviendo. Entonces, la oración como una necesidad también nos da la oportunidad de reconocer en nuestro corazón muchas cosas. Y lo segundo que quiero tratar, la oración mantiene al creyente en dependencia de Dios. La oración mantiene al creyente en dependencia de Dios. El verso que leímos dice que no estemos afanosos. Y la verdad, nosotros vivimos un tiempo de carreras impresionante, de afanes. Todo es rápido. Hay gente que se molesta porque el celular está lento o el computador, porque quiere resolver todo ¿qué? Rápido. O el transporte. Salió tarde y se molesta porque el transporte está lento. Está afanado. Eso es en lo natural, imagínense. Sumémosle los que somos asediados por el pecado, porque mora en nosotros, entonces necesitamos la oración urgente para depender del Señor. La gran lucha del cristiano común es esa, solo que mucha gente no lo dice. Cuando la gente viene a una consejería, normalmente expone su problema y dice qué está pasando y por qué pidió esa consejería. Y casi siempre la pregunta vital es: ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su vida con la palabra? Alguien decía, si no está orando, hasta ahí terminó la consejería. O sea, no hay nada más que hablar. Necesita volver a tener comunión, volver a empezar con el Señor. Sí, realmente es un creyente nacido de nuevo. En nuestro caminar es fácil desviarnos, iglesia, a la izquierda o a la derecha. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Es decir, es fácil desviarse a una de las dos partes y no depender del Señor. Como autor y consumador de la fe, y el contexto de este verso que está en Hebreos 12:2 nos dice que debemos despojarnos de un peso de pecado que nos asedia, que está en Hebreos. Ese es el punto, que la oración diariamente es el momento donde podemos venir en arrepentimiento y fe al Señor. Por eso nos lleva a una dependencia, nos lleva realmente a no estar en nuestra propia opinión, como dice el proverbista. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia,
Reconócelo en todos tus caminos y te dirá ¿qué? Bien. Y son muchos los proverbios que hablan de cómo el hombre se ha basado en sí mismo, aún siendo creyente, aún perteneciendo a una iglesia. Le cuesta entender que necesita depender de Dios. Le cuesta entender que el pastor no vive en la casa de la gente. Nosotros no vivimos en sus casas. Nosotros no podemos estar 24/7 como un policía detrás de las personas sabiendo, ¿oraron o no oraron? ¿Leíste la palabra esta mañana o no la leíste? Y hay gente que espera eso. Su dependencia a otras cosas evita que sea dependiente ¿de quién? De Dios. Es casi una enfermedad, podríamos decir, la dependencia en asuntos que no glorifican al Señor. Queremos estar en paz. Yo creo que no hay nadie aquí en este lugar que diga que no quiere estar en paz. El apóstol dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo voy a tener esa paz que la Biblia describe tan hermosa, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento? ¿Cómo la voy a tener si no tengo una dependencia del Señor? Estoy dependiendo de mí mismo, de mis fuerzas, de mi trabajo, de mi intelecto, de mi sabiduría, de muchas cosas que no glorifican al Señor, y definitivamente no vamos a encontrar esa paz. Apoyarnos en nuestra propia prudencia es una frase que está en la Biblia en Proverbios. Alguien decía, no existe esa propia prudencia. Lo dice como una ¿qué? Advertencia. Pero en realidad el hombre no tiene prudencia propia, tiene irresponsabilidad propia, que es diferente. Acá está lo que compartía ahora el pastor: demanda una conciencia nueva, facultades nuevas que han sido vivificadas por la gracia de Dios y que siguen en proceso toda la vida, ante lo cual no podemos conformarnos y usar frases como decir, una vez soy salvo y siempre salvo, pero no oro. ¿Sí sabía que hay gente que usa esa frase? Ya Dios me salvó, entonces no necesito orar. Sí se necesita como una necesidad, se necesita como una dependencia del Señor, y se necesita porque es una vida práctica, es una vida privada de oración, es en el secreto. No hay un mejor ejemplo de oración que el salmista. El salmista David es el hombre que normalmente uno siempre habla de la oración en él. Lo curioso es que cometió adulterio, cometió homicidio, y aún así es considerado ¿quién? El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque pudo reconocer en esa dependencia absoluta del Señor que él no podía ni gobernar Israel, ni gobernar su propia vida, a menos que fuera un hombre ¿de qué? De oración. No es necesaria una vida práctica, algunos dicen, basta con ir a la iglesia. Vamos a ir al Salmo 34, que es un ejemplo claro de oración. Al Salmo 34. Búsquelo por favor, vamos a mirar unos versículos de allí. Salmo 34. Hice una lista de las frases que están ahí, de las cuales el salmista ora. La primera es: bendeciré a Jehová el lunes en la mañana. No, dice: en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sí? No dice el lunes, el martes, no, dice en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Luego el versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos ¿qué? Mis temores. Estamos en el mundo del temor, en el mundo de qué va a pasar con el presidente, si sigue el mismo o si viene otro peor. Estamos en ese mundo del temor. Estamos en el mundo en qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis situaciones futuras. Y el salmista dice: busqué a Jehová, él me oyó y me libró de ¿qué? Todos mis temores. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si nota la palabra, ¿este qué? Pobre.
su dependencia absoluta. No estaba, yo soy el rey, entonces vengo a orar y ya sabes, Señor, ¿no? Como yo soy el rey, o yo soy el pastor, o yo llevo 20 años en la iglesia. Entonces Dios no escucha por tiempo, la oración no tiene antigüedad, gracias a Dios. La oración debe ser ¿qué? Constante, con una dependencia absoluta del Señor. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Hablamos de las facultades, de los sentidos. Aquí hay dos sentidos, gustad y ved. Es decir, toda persona que lleva una vida de oración con el Señor ha gustado de Dios, ha visto al Señor, se disfruta la oración, es un deleite. Hace años escuché una frase que de pronto puede aplicar al tema de la oración cuando arrancamos la vida cristiana. Y decía que la oración tiene tres etapas, y es que la primera es una obligación o es una necesidad, como hemos hablado. Muchos lo ven todavía así, como una ¿qué? Necesidad. La segunda, la oración es un hábito. O sea, después de que ya entiendo que hay una necesidad en mi alma de estar orando, la oración se puede volver ¿qué? Un hábito. Pero hay una tercera que es donde creo que todos debemos llegar y debemos anhelar llegar, y es que la oración debe ser ¿qué? Un deleite, una pasión en el corazón de los hombres por su Señor. No es tanto que oro, escuche, no es tanto que oro, sino a quién estoy orando. Al Dios santo, al Dios que todo lo puede. Versículo 15 del Salmo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahí podemos aplicar lo que veníamos hablando sobre los justos. Es decir, no es sobre todos los hombres que oran, es sobre los que han sido justificados, los que han sido salvos, que el Señor está ahí. Versículo 17. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Más claro, creo que no puede ser, porque realmente el Señor está hablando que Él va a estar ahí siempre. Versículo 18. Alguien que lo lea, por favor. Ese es clarísimo. ¿A quiénes salva? A los contritos de espíritu. No es una oración ligera. Hablaba con alguien alguna vez y le dije, ¿y cómo está tu vida de oración? Me dijo, todos los días oro, pastor. Le dije, bueno, qué bueno. ¿Puedo saber cómo es tu oración? Sí, yo le digo, Señor, llévame bien al trabajo y tráeme otra vez a la casa. Amén. O sea, podríamos decir que eso no es válido, tal vez sí, no podemos juzgar esa oración. Pero no es la oración que Dios está hablando. No es la oración que Dios está demandando en la Escritura. Es de un corazón ¿qué? Quebrantado, contrito y quebrantado. O sea, que tiene temor del Señor, que teme a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántas aflicciones debe esperar el justo? Muchas, según la Escritura. Entendiendo que el tipo de aflicción es diferente para cada vida, pero el Señor es claro ahí cuando dice, de todas ellas ¿qué? Le librará Jehová. Entonces, hablamos de la oración como una necesidad, hablamos de la oración como algo que mantiene en dependencia al creyente a Dios. Ahora vamos a hablar de la oración en el Espíritu, con mayúscula. ¿La oración en qué? En el Espíritu. Y vamos a ir a Romanos 8:26. La oración en el Espíritu. Eso quiere decir que hay oración en la carne, que a veces podemos orar según qué, la carne. Pero el apóstol Pablo en este capítulo 8 de Romanos, versículo 26, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en qué? Nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo,
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí es donde encontramos la diferencia entre una oración y otra oración. La diferencia entre el pueblo de Dios y la diferencia que quizás vemos en muchas religiones. ¿Sí sabía que nosotros no somos los únicos que oramos? Cientos de religiones en el mundo entero que oran, pero ellos oran conforme a su carne o conforme a su Dios falso, y nosotros oramos conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo. Podemos reconocer nuestra incapacidad de conocer por qué queremos orar. Tenemos que reconocer que hay negligencia en la oración y que por gracia aún el Señor escucha la oración de nosotros. Es solo por gracia. ¿Tú conoces a alguien apasionado por la oración? Piensa en esa pregunta. Ahorita dice, sí, me conozco yo mismo. No, estoy hablando de otra persona. ¿Conoces a alguien apasionado por la oración? Lo más seguro es que debe notársele, porque si la oración es su pasión, entonces su corazón es apasionado no por la oración, sino ¿por quién? Por Dios, por el Señor. La oración no es una muletilla, repito, iglesia. La oración no va a cambiar el plan de Dios. Es un privilegio muy grande que el Señor nos permite participar ¿de qué? De ese plan. ¿Y cómo nos permite participar de ese plan? Orando. He escuchado el comentario muchas veces en la iglesia y en otros lugares acerca de la elección, y la gente dice, ¿para qué oramos si Dios ya sabe quiénes son los elegidos? Con todo respeto, si usted piensa así, es el pensamiento de un impío, porque no podemos pensar así. Dios nos ha mandado a orar, a llevar una vida de comunión, una vida de una fe verdadera que se evidencia en orar. Siempre he pensado que uno de los mayores actos de fe es la oración. Entras a tu cuarto y no hay nadie y empiezas a hablar solo, creyendo que alguien te está ¿qué? Escuchando. Para eso se necesita ¿qué? Fe. Cuando llevaba como 6 meses, hace muchos años, tuve ese momento difícil cuando yo decía, pero yo qué hago aquí orando en este cuarto si no hay nadie. Tuve ese momento de duda en mi corazón. Y luego encontré un texto que está en Isaías 57:11, que dice, ¿de qué te asustaste y temiste que has faltado a qué? A la fe. ¿Acaso se te ha olvidado? Estoy parafraseando, que no hay otro Dios, que el Señor es solo uno. Esa persona apasionada que tiene las características que hemos visto ya, una necesidad, una dependencia y una oración en el Espíritu, es el Señor Jesucristo. Recordemos que era hombre y era Dios. Es el Dios hecho hombre. Y él reconocía su necesidad de orar ¿a quién? Al Padre. Cuando resucitó a Lázaro dice, gracias te doy, Padre, porque tú siempre ¿qué? Me oyes. Lo hice a causa de la multitud, a causa de los incrédulos que habían ahí. Era dependiente absolutamente, porque cuando va hacia la cruz, él no puede mirar sino el gozo puesto delante de él para sufrir, como dice, tal contradicción. Es una contradicción que el Señor pueda ver gozo yendo ¿hacia dónde? Hacia la cruz. ¿Por qué pudo ver gozo? Porque era absolutamente, estaba lleno del Espíritu. El Espíritu Santo moraba en él, pero también era ¿quién? Dios. Ese es el Señor Jesucristo, el mayor ejemplo de oración. La oración verdadera está guiada por el Espíritu Santo. No se trata de nuestras necesidades. Y aclaro que no estamos diciendo que no oremos por nuestras necesidades. Solo que lo principal no son mis necesidades. ¿Qué es lo principal? El propósito eterno de Dios. La predicación del Evangelio. La oración en el Espíritu difícilmente será la misma todos los días. El Señor le guiará a orar de una manera que diferente. Y aunque parezca una rutina, no hay rutina cuando Dios está. Hay rutina si Dios no está. Hay religión si Dios no está. Hay malas peticiones. Hay malos diálogos con el Señor. Pero aún así, gracias a Dios, Él obra ¿por qué? Por misericordia hacia nosotros.
Vamos a terminar con 3 aspectos sencillos de lo que nos ayuda a orar en el Espíritu. Porque si oramos bajo nuestros sentimientos, estamos yendo en contra de una verdadera oración. Y aquí vamos a hablar un poquito de los afectos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Según Romanos 8:26, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace? Equilibra los afectos del corazón. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Equilibra los afectos del corazón. Estos afectos tienen que ver con nuestras prioridades y lo que somos. Y los afectos nos llegan a la hora de orar. Los afectos nos llegan a la hora de orar. Por ejemplo, es fácil orar por los hijos y por la familia cercana que amamos, pero no oramos igual por aquellos que están separados de Dios en sus pecados. ¿Sí me explico? Es fácil orar por tu familia, por aquellos que tú sabes que están sin Cristo y tu anhelo es que ellos vengan a la salvación. Es fácil. De hecho, lo vas a hacer con mucha ¿qué? Pasión, con mucha fuerza, con mucho interés. Pero se nos olvida que muchas personas en este mundo están destinados y están llamados a la salvación, según Hechos 13:48. Dice que se añadían a la iglesia aquellos que estaban ¿qué? Ordenados para salvación. Y yo estoy seguro que los apóstoles oraban. Oraban porque eso se hiciera ¿qué? Una realidad. El creyente, cuando se identifica con la iglesia y con el cuerpo de Cristo, debe orar por la iglesia. Debe orar constantemente porque la iglesia crezca. Y sabemos que estamos en un contexto donde no anhelamos multitudes, sino anhelamos ¿qué? Salvos. No queremos, alguien decía, una montonera que no sabe quién es Dios. Queremos personas y anhelamos lo que Dios anhela, que sean rescatados de su vana manera de vivir, que sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que anuncie las verdades de aquel que los llamó a su luz admirable. Ese es el propósito por lo cual debemos orar. Y usted pregunta, o sea que no puedo orar por mis necesidades. Claro, claro que sí, pero hay un orden para todo. Cuando uno se ocupa de orar correctamente, porque el Espíritu Santo está equilibrando los afectos del corazón, la otra oración es sencilla: Señor, hágase tu voluntad. ¿Se ve? No necesita entrar en detalles y espelucarse, no, simplemente: Señor, hágase ¿qué? Tu voluntad. Para la oración correcta debemos pedir al Señor que nos lleve a conocer la verdad, a ver claramente las cosas para no cegarnos en nuestra oración. No podemos hacer acepción, iglesia. Algo que veo con tristeza es como muchos cristianos participan de hablar mal de la autoridad del país. Para los que no saben, el cristiano no fue llamado a nada de eso. Ore. Si usted no está de acuerdo, ore. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que debemos orar por nuestras ¿qué? Autoridades, que debemos orar por todos esos hombres que están donde, en eminencia, que el Señor ha puesto. Pero hay gente que está perdiendo tiempo en las redes sociales. Sus afectos, escuche, son sus afectos lo que los llevan a esos errores y a esas prácticas de vida que podrían llamarse casi paganas, tratando de cambiar al presidente para que la nación cambie. No funciona así. Cuando nosotros lo entendemos, nuestros afectos se basan en Cristo, en la obra de Cristo, y en orar que Dios nos ayude a ser testimonio, a no caer, a ser guardados. B, necesitamos convicción de pecado. Vamos a Juan 16, del 8 al 10. Si no hay convicción de pecado, no hay oración casi. Prácticamente podríamos decirlo así. Juan capítulo 16, versículo 8 al 10. Alguien que lo lea, por favor. Fuerte.
¿quién convencerá de pecado? El Espíritu Santo. Por eso la oración debe ser ¿qué? En el Espíritu. No me voy a centrar porque eso hay mucho para desglosar de esos 3 versículos. Pero una convicción que tiene el creyente es que es un pecador. El salmista decía, mi pecado está siempre ¿qué? Delante de mí. Cuando tú entras a orar, tu pecado ya entró. Porque pecaste afuera de la oración, no pecaste ahí. Ya tu pecado está en la presencia del Señor. Entonces todos debemos reconocer que somos ¿qué? Pecadores. Habla de la justicia y habla del juicio. No voy a profundizar, no sé si van a hablar de la justificación, del juicio del Señor. Hay un juicio. Cualquier creyente nacido de nuevo sabe que va a haber ¿qué? Un juicio. Y por eso vive la vida de una manera ¿qué? Diferente. No se basa en las circunstancias de este mundo, sino se basa absolutamente en esa vida eterna que nos está esperando. Se puede pedir perdón por los pecados sin sentirse un pecador, ¿sí sabía? Se vuelve rutinario, se vuelve monólogo. Señor, perdona mis pecados y ya. Se puede pedir perdón por los pecados y sentirse un pecador. Se puede caer en esa horrible rutina que endurece aunque estemos orando. Es decir, oramos y cuando salimos la vida es igual a siempre. No hay cambios. Hay gente que se jacta porque se levanta a las 4 de la mañana a orar. Decía un pastor, lo único que siento a esa hora es frío. O sea, ¿sí? Pero sí hay que orar en la mañana, claro, no lo vaya a tomar a mal. Sino que me refiero a que no se puede jactar. Es que yo oro todos los días 2 horas. ¿Y qué pasa entonces? ¿Y por qué tu vida está así? ¿Por qué eres el esposo así? ¿Por qué eres un hijo así? ¿Por qué eres una esposa así? Si oras 2 horas a diarias, está ganando a los grandes reformadores. Y esos eran santos, hombres santos, que temían al Señor. Entonces la pregunta es, el apóstol nombra allí 3 cosas que estamos mirando, dice una es que somos pecadores, la que acabo de decirle. La segunda es la justicia de Dios, porque nosotros no somos justos, la justicia de Él que ha sido imputada a nosotros. Y la tercera, el juicio final de la historia, que es donde nuestra vida será evaluada a la luz del Señor por los parámetros que Él estableció en la tierra. Y uno de ellos es hacer uso de los medios de gracia. Oración, adoración, predicación, ofrendar. Todo eso es parte de lo que Dios instituyó para ¿quién? Para la iglesia. Son los medios que Él utiliza para que el creyente vaya madurando y vaya creciendo. La convicción del pecado definitivamente solo puede provenir de la obra del Señor. No entra en juego nuestra oratoria, no entra en juego nuestra habilidad de expresarnos. No entra nada de la preparación que usted tenga académica tal vez. Es el Espíritu definitivamente el que le guía a la oración. Quien se humilla y reconoce que ha fallado y que ha pecado contra la santidad de Dios puede tener una vida de oración constante, una vida de oración que persevera. Hay gente que se humilla por temor a las consecuencias, no temor a Dios. Hay una diferencia abismal ahí. El esposo que engaña a su esposa y teme más que su esposa sepa a que Dios ya supo. Dios ya sabe. ¿Debe temer a quién? A Dios. No puede temer a los hombres. Dice, aquel que le sacó de las tinieblas es el mismo que le mantendrá en la luz, en una perseverancia constante, en un reconocimiento sin peros. Una de las excusas más grandes para orar es ¿cuál? El tiempo. Y alguien dice, no tengo tiempo. Yo le digo, es cierto, no tienes tiempo. Lo estás perdiendo todo. Y el tiempo no es tuyo, no te pertenece, es de Dios. Entonces, no es que no tengamos tiempo, es que sacamos tiempo para otras cosas que amamos más que esa cita con el Señor. Y finalmente, debemos pedir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Los 3 puntos están unidos, los últimos.
Cuando nuestros afectos están en balance correcto, cuando hay una convicción de pecado verdadera, entonces el Espíritu Santo nos ayudará a pedir conforme a la voluntad de Dios, como lo dice el apóstol Juan en sus cartas. ¿Que debemos pedir qué? Conforme a la voluntad de Dios. Podemos orar y pedir mal, dijo Santiago. Pedís, ¿y qué? No recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Y pedimos mal por nuestros afectos. Están viciados, están contaminados. Podemos ir a la iglesia, ser parte de la iglesia, ser miembros, pero el corazón está viciado a lo que yo quiero. El Espíritu Santo nos ayuda a pedir conforme a esa voluntad entonces, y por falta de convicción en el corazón de lo que agrada a Dios y de lo que desagrada a Dios, estamos perdiendo ese tiempo. Y es un tiempo valiosísimo. Es un tiempo de comunión, de deleite, de estar con el Señor. Nuestra identidad en Cristo debe verse en este fruto, en esa característica de ser personas ¿de qué? De oración. Vuelvo y le digo, no sé qué piensen los demás. Para mí, basado en mi vida y en otros tiempos, en otras cosas que he aprendido, es muy difícil pensar que alguien se pueda llamar un creyente y no tenga una relación con Dios. Vivir sin oración es estar sin Dios, sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin cielo. Es estar camino al infierno. Ahora no te sorprenderá la pregunta que voy a hacer. ¿Oras? Cerramos con esa pregunta. Bueno,